promoción de productos vegetales como aporte a la soberanía alimentaria, que viene un poco a complementar o dar algunos datos, continuando las posiciones anteriores. Esto es parte de un trabajo de investigación más amplio que venimos desarrollando, que tiene una parte histórica, que es la que vamos a exponer un poco ahora, también una parte, digamos, más antropológica, más de investigación contemporánea, y también una parte que nos parece importante, que es más vivencial. Es decir, varios de estos saberes que estamos investigando, estos conocimientos, los estamos aplicando para ver si realmente se puede utilizar hoy en día y cómo funciona, que creemos es una forma importante de complementar las investigaciones. Ya el expositor anterior nos dejó bien claro la importancia de la alimentación en la cultura andina. Este es un dibujo, el famoso dibujo de Santa Cruz Pachacuti, no lo voy a describir, es un ejemplo de la cosmovisión inca o andina de la época. Solo me quiero mencionar algunos aspectos. En la cruz que hay al medio, la chacana general que menciona, hay dos palabras, ¿no? Dos estrellas que tienen un nombre, que dice Salamanca, Jodamanca, que son la olla de maíz y la olla de hierbas. Es un dato interesante porque está hablando de los productos que se tenían, que no son solo los cultivados, sino también las hierbas que crecían. Y en la parte inferior, debajo de la pareja de seres humanos, está una colca, que es uno de los temas que vamos a mencionar. Esto ya lo mencionó el expositor anterior. Se hablaba generalmente en el mundo andino, en la época inca, de la mama sara y la mama papa, de los cultivos de maíz y de papa como los principales, pero hay que entender que estos cultivos van asociados con otros. Así la papa se cultivaba junto con el yuco, el año, la oca, la quinoa, el taru, y más bien el maíz se cultivaba con otros cultivos que incluso hasta ahora se tiende a cultivar los asociados, ¿no? Los frijoles, las calabazas. Las investigaciones arqueológicas están encontrando que los andines se destinaban principalmente al cultivo del maíz, porque permitían cultivar en grandes extensiones y regar, pero hay que tomar en cuenta que este maíz no crecía solo, como hemos visto antes, sino con otras, era como todo un montón de plantas que crecían juntas, cultivadas y silvestres, ¿no? Hasta hoy en día se usan los yuyos, los atatos, y eso ya venía de esa época. En la vasija, el Wari, que está ahí, que es el vestido Robles Mojo, presenta este famoso personaje del dios de las varas, que, como lo denominan los arqueólogos, y que algunos investigadores lo identifican como el dios Wari o el dios Huiracocha, o ambos, y siempre tiene esta representación de maíces, de animales y semillas saliendo de su cabeza, y las dos varas que lleva representan chaquitajes, instrumentos que te sirven para la agricultura. Es una imagen simbólica agrícola. Bueno, el poder del Inca era la colca, era este espacio en el que se podía colectar la cantidad inmensa de producción que tenían. Hay una cita famosa de César de León que habla de que estas colcas mayormente estaban llenas de maíz para alimentar a los ejércitos. En realidad no solo a los ejércitos, sino a todos los funcionarios del Estado Inca y generalmente a las poblaciones que habitaban una ciudad en la que mayormente sus ciudades estaban habitadas por mitmaes, que estaban, o más bien mitayos, la gente que estaba trabajando por turnos, ¿no? Y necesitaban alimentarse en gran cantidad, necesitaban gran cantidad de alimentos. Pero además, hay una cita de Noveco y otros cronistas también mencionan que se destinaba lo que había en las colcas para alimentar en caso de necesidad, en caso de sequía, de problemas climáticos, de alguna plaga. Entonces, para, digamos, garantizar seguridad alimentaria por parte del Estado para la población. Y está lo que Omampoma denomina el SAPSI, y que también se encuentra en el diccionario de González O'Neill, que es una forma de denominar aquello que era una propiedad colectiva, ¿no? Lo que es de todos, lo que es de la comunidad. Cada comunidad tenía sus SAPSIs y tenía sus colcas donde guardaban todos estos productos que eran para administrarlos colectivamente. Incluso Omampoma dibuja a un administrador del SAPSI en la época colonial. Así como se alimentaba, volviendo un poco a
acá quiero mencionar algo que me olvidé al principio. Acá está la idea de soberanía alimentaria. ¿Por qué hablamos, por qué incidimos en ese tema? Si la seguridad alimentaria es lo que garantiza dar el alimento a tu población, la soberanía alimentaria es aquella capacidad que tiene una sociedad de proveerse de sus propios alimentos, de no necesitar de fuera. Y es interesante que las poblaciones andinas prehispánicas tenían esto, o sea, estaba el Estado, pero ellas no necesitaban del Estado siempre y podían abastecerse. Este control económico de su propia vida es lo que también ayuda a explicar por qué existían tantos idiomas, tantas religiones, digamos, tantos cultos. Esa diversidad que existía era también económica porque había un control de su propio medio. Y el alimento no era solo para los seres humanos y para los seres vivos, sino también para los seres sagrados, ¿no? Que en términos, digamos, en castellano les diríamos dioses. Los cronistas dicen que el alimento principal para las divinidades era la coca. La coca que también la consumían los seres humanos, pero siempre estaba en los rituales como todavía está hoy en día. Y es interesante que gran parte de los sacrificios de animales que se realizaban en estas ceremonias eran una forma de alimentar a las huacas, de alimentar a los sapos. Es curioso que esta población, los estudios arqueológicos incluso dicen ahora que era mayormente vegetariana, ¿no? Su comida en la sierra, comer carne era muy poco, y no es que no tuvieran carne, tenían los animales que se destinaban para otras actividades e incluso podían destinarlos a alimentar a los dioses. Probablemente lo que se habla también de los sacrificios humanos en algunos puntos del territorio, porque no se realizaban en todos los lugares, pero era una forma de alimentar a los dioses, a las huacas. Entre las constelaciones hay una que se le conoce como las 7 cabrillas, o se le llaman las Pléyades en Europa, y acá eran conocidas, todavía son conocidas como el Coto o como la Colca, que a decir de Bernabé Cobo eran como las islas que aparecían en el cielo y que indicaban si este año iba a haber una buena producción o no. No me extiendo más porque sobre las islas ya se expuso el doctor Cosio de buena manera. Pero además, Tom Suirema en sus investigaciones se propone que el Coricancha estaba orientado hacia la salida de esta constelación, de la Colca, que sale a inicios de junio y por la misma ruta luego sale el sol en el solsticio. Entonces es ver cómo la importancia de la Colca está representada también simbólicamente. Existen varias clases de colcas que se han estudiado. La colca de Inca, que llamaban, que era la que se destinaba al Estado, al ejército, a los funcionarios, a los vitayos. La colca del sol, las colcas que eran para la religión, no eran como se piensa para alimentar a los sacerdotes, sino principalmente para ahí reunir alimentos que se iban a destinar en las ceremonias, en los rituales, era para alimentar a las huacas, a los sapos. La colca de Dainu o Sapsi, y lo que podría ser el equivalente colca familiar, que es el tanque, que hasta ahora existe, que lo tienen en las familias, es el depósito que está dentro de la casa. Esto es tomado en esta propuesta de Cirutado. Acá hay algunos lugares donde se realizó las investigaciones de colcas, no me voy a decir solo. Hay dos estilos que han encontrado los arqueólogos en varias investigaciones, en lo que llaman que estas colcas de forma circular mayormente se destinaban a conservar ahí maíz y granos que se conservaban en cerámicas, en vasijas. En cambio hay otras colcas que son más bien rectangulares, están en zonas altas, tienen canales de ventilación en las que se conservaban tubérculos, principalmente pata, y dicen que estaban envueltos en paja y con determinadas hierbas. Bueno, ¿qué cosa era lo que ponían en las colcas? Normalmente pensamos que eran los productos, el maíz desgranado y las papas cosechadas. Hay una cita interesante de Felipe Guamapoma, donde menciona que lo que se ponía en las colcas eran el chuño, la moralla, la calle, el charqui, es decir, productos ya deshidratados, ¿no? Fueran de papa, de oca, de carne. Y también entre los nombres menciona el majo,
que era una denominación de las verduras secas. Y en otras partes también menciona varias palabras, que son las citas de abajo, donde también se menciona, por ejemplo, la lulucha, que es un alga, que obviamente para poder conservarla tenían que deshidratarla. Bueno, la siguiente parte, que viene ya a describir las tecnologías que se usaban para conservar estos alimentos, lo va a realizar mi compañero. Buenas tardes a todos y todas. Como ya presentó mi compañero, a mí me toca las técnicas de conservación. Primero quería citar algo que dijo Antonio Mayolo, ¿no? Que nuestros antepasados tenían un conocimiento cabal de la química de los alimentos y la idea del metabolismo. Y esto lo vamos a ir viendo en el proceso de lo que vamos a ir enseñando. ¿Cuáles eran las razones para conservar? Lo más evidente es alargar la vida de los alimentos. Pero en un contexto donde hay temporadas que tenemos abundancia de alimentos, hay otras temporadas de secas que no lo tenemos, ¿cómo hacemos para guardar estos alimentos, para que se pongan de sequía? Entonces, mediante técnicas que les voy a explicar posteriormente, lo que hacían era evitar la descomposición, evitar los ataques de plagas, insectos, hongos, floras bacterianas, roedores para proteger estos alimentos. De igual manera se evitaba o se prolongaba el proceso de germinación natural de los alimentos. Algo también que es sumamente importante es que no solo era alargar la vida, sino también era cómo concentraba los nutrientes de este alimento. Con menos cantidad, consumías un alimento, digamos, sintetizado, con mucho más nutrientes. Facilitaba el transporte e intercambio. Se dice que 90 kilos aproximadamente de papa y camote fresca equivalen a 23 kilos de papa y camote deshidratado. Entonces, obviamente, sabemos que era una cultura del intercambio, una cultura del trueque, una cultura que se trasladaba también distancias, como hacían para el transporte de alimentos, algo que se trataba. Igual es el ejemplo que Larry igual de hierbas. Una cosa es transportar hierbas frescas y otra cosa es hierbas deshidratadas que las terminan moliendo y es mínima. Y otra razón que es bastante importante es lo que ya se dijo, nuestra soberanía alimentaria. Cómo aseguramos la alimentación de nuestra población en las distintas épocas, eso también era una forma de control, es una de las formas de poder y que esa civilización haya durado tantos años. Cómo mantener a la población alimentada. ¿Cuáles son? ¿A qué me refiero con los inhibidores químicos como se citan en algunos textos? Son los elementos propios de la naturaleza que permiten conservar y mantener los alimentos para evitar que sean atacados, como dije, con plagas, roedores, insectos. Solo voy a detallar algunos. Un ejemplo, la ismuña o la coa o guaycha. Son hierbas de la zona andina. ¿Cuál era? Extendías las hojas, en un tental extendías las hojas, encima, por ejemplo, ponías la papa recién cosechada, la papa gusanada, y por el fuerte olor hacía que los gusanos inmediatamente salieran y evitaba también que otros insectos se acerquen. Otro ejemplo, la casana o maracay, son plantas de la Amazonía que se hacía una decocción con estas hojas y se sumergían los productos, sean legumbres, sean cereales, se sumergían en esta decocción y dicen que esos productos podían estar meses o hasta años en el monte, en zonas alejadas, y ningún animal, ningún insecto, ningún roedor lo atacaba. Cuando la persona quería consumir el alimento, tenía que quitarle la especie de cera que se cubría encima y ya podía consumir. También están al costado los elementos inertes, donde están los ahumados, cal, ceniza. Por ejemplo, quisiera citar el tema de cal y ceniza. Aparte de conservar, muchos productos, hierbas, alimentos, servían con cal y ceniza porque aumentaba la calidad nutritiva de los alimentos. El tema de las sillas, bentonitas y arenas. Igual los alimentos sean cereales, legumbres, tubérculos, se enterraban según el territorio donde estuvieran ubicados y esto impedía también el ataque y la proliferación de plagas que podían poner en riesgo estos alimentos. Está el caso que se cita en el libro de Elmore Dowd en 14.000 años de alimentación en el Perú, que dice que en los depósitos de maíz de los gavilanes, en la parte baja del Valle Bormey, hace aproximadamente unos 5.000 años, se encontraron depósitos de maíz enterrados en arena de esta manera, intactos. Actualmente incluso muchas de esas técnicas se siguen usando, como la de arena, donde hay unas herramientas especiales que permiten que la arena filtre y que los alimentos queden en la parte de encima. Esta es una cita de Inca Garcilaso, donde no voy a leer toda la cita, solo está subrayada la parte que se refiere a este tema. Por ejemplo, en la primera parte hablan de la papa.
Y dice, pasado al hielo y al sol para que se conserve, como en otra parte dijimos, se llama chuño, se refiere al chuño. La parte de abajo se refiere a la hoja. Y la pasan al sol para conservarla y sin echarle miel ni azúcar para conserva, porque tiene mucho dulce, entonces se llama caule. Actualmente el caule en algunas comunidades se sigue consumiendo. ¿Cuáles son los elementos que usaban para toda esta tecnología? Usaban obviamente los elementos de la naturaleza. El sol, que representa el calor, el agua, el aire, la helada, que representa el frío. El sol y helada son, digamos, los extremos. El agua y el aire son los que atraviesan este proceso. ¿Y cuáles eran las técnicas? Deshidratación, secado, que lo hacían en tendales diversos, que podía ser sobre lajas, sobre pajas, sobre guichu, sobre carrizo, o si no, tendales tipo colgadores, dependiendo del peso del alimento secado. Había cocción, remojo, tostado, ahumado, fermento, germinado, que lo voy a explicar, pero acá quería aclarar que no es que haya una técnica por alimento, son múltiples las técnicas, según lo que querían conseguir en alimento, según el territorio donde estuviera ubicado, según el clima, se combinan técnicas, entonces era todo un conocimiento cabal de la química, como dijo Antunes de Mayor. Obviamente las técnicas son infinitas, son diversas. No hay tiempo para explicarlas y tampoco están registradas todas. Lo que nosotros estamos haciendo es hemos hecho una pequeña más o menos explicación un poco más didáctica. No es que este sea la división de técnicas, lo estamos haciendo por una cuestión didáctica. Esta es una primera agrupación que hemos hecho en torno al sol. ¿Por qué? Porque son los alimentos donde digamos que el elemento principal es el sol, que es el masachi o masana. Hay alimentos que se solean directamente, el soleado crudo que hemos llamado. Acá hablamos de los cachayuyos. Ya el anterior expositor Javier Trigo dijo que yuyos son las hierbas. Y solo recalco que cuando hablamos de hierbas no estamos hablando de hortalizas cultivadas, estamos hablando de hierbas silvestres, como él lo dijo. Y también estamos hablando de las hierbas de las plantas que se cultivaban. Las hojas de la kiwicha, las hojas de la quinoa, las hojas del tardo, las hojas de la lisa, generalmente casi todas las hojas de las plantas cultivables se consumen antes que florezcan, algo que lamentablemente se está perdiendo. Igual está la purmunta seca, las flores secas, como lo dijeron hace un rato también, chaquiuchu, que es el ají deshidratado, cachauchu, es el tocote deshidratado, la calabaza seca, que sería la cahuite, cachachoccho, que es la caigua silvestre, el cahui, que ya estaba en la cita de Garcilaso de la Vega, que el cahui es la oca. Algo que aclarar es que cuando los tubérculos se someten a un proceso de soleado, hace que se reduzcan los oxalatos y se transforme el almidón en azúcares, y hacerlo incluso mucho más digerible. Escochasca es el yacón deshidratado, el soroco es el camote, la xalla es la lisa, el tarmuiquitcu es el tarro. ¿Cuál era la otra técnica en torno al sol? Era el cocido y soleado. ¿Por qué algunos alimentos los soleaban antes? Esto lo hacían sobre todo con los alimentos que tenían principios amargos o principios tóxicos. El ejemplo clarito, que hasta ahora se mantiene, es el jauche, el nabo jauche. El nabo no lo podemos comer inmediatamente, tendremos que hervirlo previamente para quitarle el amargor. Así, también hay variedad de hierbas, que son los yuyohuaycusca. Está la cucupa o chulque, que son los tubérculos, que también son previamente hervidos. Algo que hasta ahora se mantiene es la papa seca. La chuchuco o chochoca, que es el maíz, que también tiene este proceso. Los cereales que son sometidos a este proceso incrementan su nivel de proteínas. Incluso no solo se hace con los cereales, digamos, secos, como el maíz seco, se hacía incluso con los granos frescos, como el choclo, que es cuando está en su mayor capacidad de proteína. Estos alimentos también se podían moler. Otra cita de Garcilaso, donde habla el proceso justo que estoy diciendo, que las hojas eran sometidas a 2 o 3 hervidas para secarlas al sol y guardarlas. El otro elemento que hemos conseguido, que hemos agrupado, es la helada o el casaje. La helada tiene la propiedad, eran los precursores de la liofilización, que luego fue usado posteriormente fue usado por la industria. Cuando se hace un proceso de congelamiento y descongelamiento, igual se hace un fraccionamiento del almidón y hace mucho más digerible el alimento. Para citar brevemente, igual, el proceso de congelación, que son las hierbas y el chuño, que hasta el momento, por suerte, se sigue consumiendo, el proceso de congelación, remojo y asoleo. Está la moralla, el lingli, que es el chuño de lisa, que es algo que lamentablemente también se está perdiendo, la tayacha,
que es el chuño, es un similar al chuño de año. Está la técnica de remojo, congelamiento y asoleo. Está la calla, que es el chuño de oca. El chuño podrido, porque era una cultura que tampoco desperdiciaba el alimento pequeño, que había sido atacado por la rancha, que había tenido algún inconveniente en el proceso de cultivo, eso también se veía cómo revertir para seguir usando, porque la propiedad nutritiva no la perdió. El proceso de cocción, congelamiento y asoleo, que es la tallacha, que es igual el chuño de año. Algunos se repiten porque se usaban ambas técnicas. En Lingli, que ya dije que es la lisa, la chunca, que es una técnica que todavía se mantiene en algunas zonas de Puno, que lo que hace es la papa que sale de un proceso similar a la huapia, se somete a helada y luego se sopla. Y la chochoca, que como dije también, hace un momento dije, la chochoca hay un proceso de hervido-soleo, pero hay un proceso también de hervido-congelamiento, que cambia la textura, el sabor. Se dice que la chochoca, que es con helada, tiene un sabor, un graneado muy similar al arroz blanco que actualmente se consume. Obviamente, sí es nutritivo a comparación del arroz blanco. Otra cita de Joseph de Acosta, donde habla también del chuño. Algo que me olvidé de recalcar es que la mayor parte del consumo de papa no era papa fresca, era la papa en chuño. El chuño es mucho más alimento porque al no tener un proceso de remojo concentra más sus nutrientes. Decían que era el alimento fuerza, se considera el alimento que daba fuerza. Y lo consumían desde las élites y todo el pueblo. El consumo de chuño era como decir el pan de estos días. El tostado. El tostado actualmente se sigue manteniendo, lo hemos dividido en 3 categorías, que es el jarwi, que es el tostado medio, es la cango, la janca, que es el tostado completo. Había tostado también de granos tiernos, que era una posibilidad de mantener las propiedades en el estado que estaban como grano tierno, como dije en un momento, concentraba proteínas. Estos luego pasaban a un molino, era un molido, en el caso que se requiera, y el jarwi, la mashka, la machica, el jaco, que hasta ahora se mantiene. Los fermentos. Como lo dijo Javier Priego que me antecedió, los fermentos son una cosa maravillosa. ¿Por qué? Porque los fermentos hacen que en escasez de oxígeno, en un proceso de escasez, las bacterias buenas, propias del mismo alimento, eliminen todas las toxinas, eliminen todas las bacterias malas y se genera un alimento súper potente que incluso restituye la flora bacteriana y termina siendo un antibiótico. El caso más conocido es el tokush que todavía se mantiene en el centro. Tokush de papa, tokush de maíz, la ñapusa, que es algo muy similar al tokush, que todavía se consume en algunas comunidades, y la farina o harina de mandioca, que todavía se prepara en algunas zonas de la Amazonía. El otro fermento son los vinagres a partir de la chicha. Existía la chicha de maíz, de molle, de paco maguey, y ¿qué hacían con los residuos? Esto se seguía fermentando para convertir en vinagres. Nuevamente otra cita, que cita en torno al árbol de molle, y dice, la misma agua cocida hasta que se espese se convierte en miel muy linda. La misma agua puesta al sol, con no sé qué le añaden, se aceda y se hace muy lindo vinagre. El germinado. El germinado es una técnica que lo que necesita es igual, utiliza sol, utiliza agua, y lo que busca el germinado es volver al alimento a su estado donde está en su máxima potencia para convertirse en planta. En el momento del germinado se potencian los nutrientes, incluso algunos dicen al 100, al 200%. En ese estado de germinado, lo que hacían era, digamos, dejarlo en ese estado, se soleaba. El caso típico es la jora de maíz, que se mantiene hasta ahora. Los que conocen la jora se germina, luego se solea, y luego se muere. Y luego lo estamos consumiendo en la chicha. Algo que también se hacía era el germinado latino, que lo llamaban el hanchi. En citas de Antunes lo que refiere al hanchi es lo que dicen que esto se tostaba y tenía un sabor incluso similar al chocolate. Estoy corriendo, pero bueno, para llegar. El pan de los indios es el maíz. En esta cita hablamos un poco de cómo se generaban, no nos gusta decir el nombre pan, porque es de propio de otra cultura, ellos tenían sus propios alimentos, pero son comparaciones que hacían, como la cita de José de Acosta, donde habla de que consumían unos bollos redondos y sazonados de cierto modo que duran y se comen por regalo. Los fiambres o cocados. Acá hemos querido solamente citar algunos porque las tecnologías no pasaban únicamente por conservar el alimento.
pasaban también por generar comidas que duren semanas o meses. Estamos hablando de una cultura que también eran viajeros, había los arrieros que se trasladaban grandes distancias. ¿Cómo aseguraban la buena alimentación a partir de los elementos? Está el quispiño, que todavía existe, el pito mash, que todavía existe, el carmu, que se está perdiendo, la alcojalpa, que también ya no está existiendo, acuta, el sampu, sí, todavía existe y en varias comunidades, el casabi, Huarcapatanta, Chichitanta. Estas comidas las hemos extraído del diccionario González Holguín, del artículo de Gersta Mejía de 1931, están en las crónicas, y están en diversos documentos donde hablan. Obviamente los nombres van variando, pero hemos tratado de sintetizar. Y algo que me parece importante porque quería llegar a este punto es, yo les dije al inicio que no solo era un tema de alargar la vida, sino era un tema de concentrar nutrientes. Y acá es un breve ejemplo. Tarwi desamargado, nosotros nos referimos al tarwi que compramos actualmente en el mercado, el tarwi de abajo. Tarwi deshidratado Kilpur es el tarwi que se ha soleado. Algunos ejemplos. Tarwi desamargado tiene 20 de proteína y el tarwi deshidratado tiene 42. El doble. El hierro, vayamos al caso del hierro. 4.3, 7.8. El calcio sí disminuye, obviamente, no en todos se elimina. El fósforo se incrementa 4 veces. El caso de la papa. La papa fresca, hay muchas más transformaciones en la papa. Papa fresca, papa seca, chuño. Veamos el caso de los carbohidratos. 23, 72, 77. Veamos el caso de las proteínas. 2, 8.2, 4. Veamos el caso del calcio. 10, 47, 92. Y graciosamente el chuño termina teniendo casi el mismo calcio que tiene la leche. Exacto. Y es totalmente natural. Exacto. La oca y la calla. La oca y la calla igualmente. Miren las proteínas, de 1.3 a 4.3, el hierro de 1.6 a 9.9, el calcio de 22 a 52, el fósforo de 36 a 171. Solo es una pequeña muestra. O sea, los nutrientes se elevan mucho más. Son tecnologías que se están perdiendo. Como conclusiones, lo primero es que la riqueza de esta civilización también son sus saberes. Saberes no solo de la alimentación, saberes de la medicina, saberes de la charla, saberes en cuanto a la salud, saberes que no solo son para tener registrados, son saberes que necesitamos ahorita. Ahorita los necesitamos y invitamos a jóvenes que están acá a investigar esos temas. Nosotros llevamos un tiempo investigando esto y como dijo mi compañero también estamos experimentando en eso. Pero no hay muchos estudios, no hay mucha información. Los estudios que hemos encontrado más profundos son de los 80 y algunos de los 90, hay algunos últimos, pero son temas olvidados y son temas que los necesitamos ahorita para seguir viviendo. Nosotros consideramos que esto también es una alternativa para contrarrestar la desnutrición y la malnutrición. ¿A qué nos referimos con la malnutrición? La desnutrición obviamente tiene carencias, pero hay mucha gente que se alimenta y se alimenta mal. Y encima gasta dinero, como tenemos toda una soberanía y toda una biodiversidad. Todos, sin excepción, nos vamos a ver afectados en un futuro muy próximo por la escasez de alimentos y estos saberes nos van a ayudar a sobrevivir. Sabemos que ya estamos dentro del cambio climático, ya estamos pagando las consecuencias, sabemos que cosechas enteras se están perdiendo, se están inundando. Este año las heladas no han funcionado como otras veces. Nosotros tenemos algunos compañeros agricultores y algunos no han podido hacer chuño. Algunos que querían recuperar la calle no han podido hacerlo. Entonces, pero tenemos otras técnicas, por ejemplo, solear con sol. Entonces tenemos que empezar a reaprender y no solo depender de nuestros compañeros, sino también hacerlo. Como les dije, dijo mi compañero, algunas de esas técnicas nosotros incluso estamos intentando reproducirlas para nuestra alimentación, para nuestra seguridad. Nuestra soberanía alimentaria y autonomía depende de producir y transformar nosotros mismos nuestros alimentos, garantizando nuestra salud, la de los otros y el respeto de nuestro medio ambiente. La decisión es ahorita. O sea, tenemos aquí la tecnología, tenemos aquí el conocimiento, obviamente no podemos repetir el pasado, no podemos volver exactamente igual, pero que tenemos acá todos los insumos, tenemos los alimentos acá, están los datos, los estudios que incluso terminan siendo más nutritivos. Entonces, ¿cómo volteamos a ver todo ese saber que estamos perdiendo y lo readaptamos a nuestro espacio
y aseguramos la vida de las generaciones que van a venir. Bueno, he corrido, pero creo que estoy en tiempo. Muchas gracias.